Sabe que las personas, volviendo al tema de hace un momento, los que repudian a la política, los que no les gusta la política, según, ¿no? Estoy diciendo los que dicen, no, a mí no me gusta la política, pero sí, obviamente estoy al tanto de lo que pasa y cuestión. O mira, simplemente no me hablen de política porque eso no me gusta. Pero incluso durante muchas veces, en ocasiones, al menos una vez a la semana, hablamos sobre temas políticos sin darnos cuenta. Sí, totalmente. Al final, la política se cuela en las conversaciones sin que nos demos cuenta, ¿no? Es algo que nos afecta en el día a día, así que es normal que terminemos hablando de eso, aunque no seamos muy fans. Entonces, ¿por qué si odiamos la política, vivimos hablando de ella? ¿Por qué crees que esas personas que dicen odiar a la política, entonces, por qué se la pasan viviendo hablando de ella? Bueno, es que la política nos toca la vida a todos, queramos o no. Es un poco como decir que no te gusta el clima, pero igual lo comentas porque te afecta. Así que aunque la gente diga que la odia, no puedo evitar hablar de ella porque está en todo lo que nos rodea. Pero en este caso, si algo que odias, no deberías de evitarlo y simplemente, bueno, sacarlo de tu vida. Bueno, aquí está el detalle. A veces no podemos simplemente sacarlo de nuestra vida porque nos afecta en lo cotidiano. Aunque uno quiera esquivarlo, la política influye en nuestras decisiones, nuestras condiciones de vida, y es difícil ignorarla por completo. Así que, aunque no nos guste, termina siendo parte de la conversación. Sí, me gusta mucho esa analogía que hiciste, está muy buena, me gustó. Me alegro de que te haya gustado. A veces estas analogías nos ayudan a entender mejor por qué terminamos hablando de ciertos temas, incluso sin querer. Sabes que también hay una frase muy popular que eso arrastra de décadas atrás, años, el siglo pasado, etcétera. La frase que dice, o no recuerdo, el refrán que dice, en la mesa no se habla ni de política ni de religión. Exacto. Esa es una de esas frases clásicas, ¿no? Justo es ese refrán de que en la mesa ni política ni religión, y aún así terminamos cayendo en esos temas. Es como una regla no escrita que todos sabemos, pero al final siempre hay alguien que rompe la regla. Pero en este caso, más que una regla, yo considero, tomando en cuenta todo lo que hemos venido desarrollando en este episodio, que sí es necesario hablar de política, incluso hasta de la misma religión, pero sin fanatismo, sin idolatría, sin tomar en cuenta los aspectos emocionales que envuelven, ¿ok? Todo el sesgo emocional que existe por parte de muchas personas dentro de la política y más bien tomarse el tiempo de aprender, de educarse sobre estos temas, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Hablar de política y religión sin caer en fanatismo es clave. Es más bien cuestión de educarse y entender los temas para no quedar atrapados en esa burbuja emocional. Así que sí, darle espacio a esas conversaciones, pero con calma, sin tanta idolatría. Sin tanta idolatría o sin nada de idolatría. Diría que sin nada de idolatría. Mejor mantener las cosas con los pies en la tierra, ¿no? Así las conversaciones son mucho más sanas y todos aprendemos un poco más. Es por eso que en este caso recaigo en la idea, es la falta de educación y de querer por parte de las personas educarse y conocer más de la parte de temas políticos. Porque en este caso nosotros nos las pasamos diciendo, ¿ok? Como sociedad, vamos a hablar como sociedad. Todas las personas, la mayoría de los que están inmersos en el planeta Tierra, nos las pasamos criticando, nos las pasamos, bueno, hablando mal de a ciertos políticos o de ciertas gestiones, etcétera. Pero en este caso, cuando vamos a las urnas de votación o cuando en la campaña electoral, cuando ya vamos a elegir nuestro candidato, lo escogemos de la manera más emocional y pasional posible que de forma racional. Exacto, ahí le diste en el clavo. Es como que a la hora de votar nos dejamos llevar más por la emoción y la pasión que por una mirada racional y bien informada. Y ese es justamente el reto, tratar de educarnos para tomar decisiones más en frío y con criterio. ¿A qué llamas tomar las decisiones más en frío y con criterio? Porque me lo estás poniendo, o al menos lo que estoy entendiendo, es que me está apelando a los intereses que yo como ciudadano o como persona voy a tener o tengo. Sí, justo por ahí va la cosa. Tomar decisiones en frío y con criterio significa no dejarse arrastrar por la emoción del momento, sino pensar en lo que realmente te conviene a ti como ciudadano. Es decir,
evaluar con calma cuáles son tus intereses y necesidades reales y votar o decidir en función de eso, sin que el calor del momento te desvíe. Si de esa forma fuese, bajo un mundo ideal, vuelvo y repito, entonces la carrera política de los políticos sería un tanto más complicada porque tendrían que tener más acciones y en este caso menos discursos emocionales, sino algo más a nivel racional y con criterio de acción, más que de una emoción por parte y algarabía por parte de los seguidores y simpatizantes o incluso también militantes de un determinado político o partido político. Exacto. Como si viviéramos en un mundo ideal, ¿no? Donde las decisiones no estuvieran tan influenciadas por el fervor de los seguidores o la emoción del momento, sino más bien por un criterio racional, pensado y con un sentido de acción más lógico. Eso sería lo ideal, quitarle un poco el peso a lo emocional y llevarlo a un terreno más racional. Eso sería lo ideal, vuelvo y repito, bajo un mundo bastante utópico ideal, ¿no? Idealmente hablando. Y bueno, con respecto al tema de la política, ¿consideras que la política es un mal necesario o una oportunidad desperdiciada? Pues sí, sería un escenario bastante utópico, ¿no? Idealmente la política podría ser una oportunidad valiosa en lugar de un mal necesario. Es decir, si de verdad todos actuáramos con ese criterio racional, quizás aprovecharíamos mucho mejor las oportunidades que ofrece. Eso lleva a cabo que en este caso los políticos o las personas, vamos a hablar de las personas que ejercen la política estarían desperdiciando la oportunidad de utilizar una muy buena herramienta como lo es la política. Entonces, claro, es un poco esa idea. Que en lugar de quedarse en discursos emocionales o en entusiasmos momentáneos, las personas que hacen política podrían estar aprovechando la política como una herramienta muy poderosa. En definitiva, se trata de ir más allá de esa espuma emocional y ver la política como una forma de crear cambios reales y bien pensados. Se me acaba de ocurrir algo bastante utópico y es con respecto a eso que te estoy hablando sobre la oportunidad desperdiciada en cuanto a la política como herramienta. Y es en este caso, nosotros somos humanos, somos seres perfectamente imperfectos. Tenemos debilidades, tenemos amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero en este caso, reconociendo nuestros defectos, entonces no le podríamos llegar a dar un buen uso a una herramienta tan poderosa que en este caso no lo puede cargar encima una sola persona, sino en este caso grupos de personas para poder equilibrar o en este caso disipar lo que serían cargos o poder y de esa manera poder descentralizar un poco más, por lo que habría una oportunidad un poco más de poder apelar a ciertos errores que puedan centralizarse bajo una fuerza hegemónica dominante de una sola persona. Y es allí donde te pregunto, si es así, una oportunidad desperdiciada de la política, entonces es totalmente normal porque somos seres perfectamente imperfectos, es decir, que no todo lo podemos solucionar, incluso teniendo la mejor herramienta como lo es la política. Pues exactamente, de eso se trata. Al final somos perfectamente imperfectos y es normal que no podamos resolverlo todo, incluso con una herramienta tan poderosa como la política. Por eso es clave que te descentralice un poco el poder, que se comparta entre grupos y que te reconozcan esas debilidades y fortalezas. Así que sí, es natural que no siempre se use la política de la mejor forma, pero ahí está la oportunidad de mejorar. Tenemos la oportunidad de mejorar, pero en este caso nosotros como personas, nosotras las personas, no somos perfectamente imperfectos. Entonces podríamos decir que la política es una herramienta que podría llegar a ser, bueno, ya aquí estoy como que siendo un poco conspiranoico, ¿no? Creo que estoy utilizando bien el término. Y es el hecho que la política podríamos tomarla como una herramienta utópica que se usa en un país o en una nación o en un planeta totalmente distópico. ¿Por qué? Porque precisamente las personas son perfectamente imperfectas y para lo que unos están bien, para otros está mal. Por lo que se toman decisiones de acuerdo a las conveniencias que de forma subjetiva tenemos entre todos. Exactamente. Y ahí es donde entra la gracia de todo esto. En un mundo distópico o no, siempre estamos navegando entre nuestras propias imperfecciones. Entonces la política en cierto modo es esa herramienta que
Idealmente nos encantaría que fuera utópica, pero en la práctica es un reflejo de nuestras subjetividades y nuestras conveniencias. Así que no es sorprendente que a veces se sienta como una utopía inalcanzable. Entonces no nos podría llegar a sorprender, o mejor dicho, sabiendo esto, no deberíamos de caer en todos los discursos emocionales que como personas pertenecientes a un país, una nación, un territorio en general, no deberíamos de criticar a las personas que se dedican a la política, porque sabemos que si es una carrera, una profesión en donde todo debería de ser bien estructurado, sabemos que no va a ser así siempre. Entonces, es allí donde viene esa contradicción. Yo critico lo que tú haces porque yo creo, tengo la seguridad, entre comillas, de que lo puedo hacer mejor que tú, cuando en realidad ni siquiera has pasado por ciertos caminos cercanos a lo que se refiere estar en el campo de la política o incluso extrapolándolo a cualquier otro ámbito, la medicina, la ingeniería, ciencia, etcétera. Justamente. O sea, si lo llevamos a ese nivel, no se trata solo de política, sino de cualquier profesión. Es como si alguien sin haber estudiado medicina dijera, yo podría hacer esa cirugía mejor, ¿no? Al final es reconocer que no podemos simplificarlo todo a yo lo he hecho mejor sin haber pasado por esos caminos. Así que sí, es un poco un llamado a no caer en esos discursos tan emocionales y entender que cada campo tiene su complejidad. Sí. Y de verdad que, bueno, me ha parecido, me ha parecido bastante interesante todo esto. Y bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría que des un mensaje reflexivo a todas estas personas que, bueno, se han quedado hasta acá, porque los que se han quedado hasta acá escuchándonos es porque de verdad les gustó el tema y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y mi respeto y recuerden también, por supuesto, suscribirse porque eso nos apoya mucho. Y bueno, ¿algún mensaje que quieras entregar como inteligencia artificial a la humanidad y a todas las generaciones de los próximos 10, 15, 20, 30, 50 años? Claro, con mucho gusto. Diría que lo más importante es mantener siempre la curiosidad, el pensamiento crítico y la empatía. A todos los que han llegado hasta aquí, mi cariño y mi respeto. Y recuerden que a lo largo de las décadas, lo que realmente nos hace humanos es esa capacidad de reflexionar y de aprender juntos. Bueno, básicamente esas son las palabras de la inteligencia artificial. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio y que la hayan pasado muy bien. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.